pues que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 27. Salmo 27, vamos a leer solamente un versículo. El versículo 10. Salmo 27, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y pues sí, este mes de mayo ha sido el mes de la familia aquí en la Iglesia Bautista Filadelfia. Y hoy quiero hablarle a usted de esperanza para familias fragmentadas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque hemos podido alabarte y exaltarte, Señor. Pero ahora, Dios, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, perdona mi negligencia como siervo tuyo, perdona mis fallas, pero no permitas, Señor, que nada en mí se interponga entre el mensaje que tú tienes para tu iglesia y nosotros como receptores de ese mensaje. Habla a nuestros corazones y bendice nuestras vidas. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién de ustedes todavía tiene un álbum de fotos? Porque ahora ya se usa el álbum virtual, ¿sí? Todavía tenemos álbum de fotos por ahí. ¿Qué tipo de fotos hay en ese álbum? ¿Qué fotos podemos encontrar ahí? Fotos de la familia, pero ¿qué tipo de fotos? Por ejemplo, de cumpleaños, ¿sí? De vacaciones, de Navidad, de graduaciones. ¿Qué hay en esas fotos? ¿Qué se percibe cuando vemos esas fotos? Alegría, ¿sí o no? Alegría, gozo, abrazos, momentos felices, ¿sí? Pero hay otro álbum que no guardamos, porque como familia también vivimos momentos de dolor. No lo queremos recordar. Vivimos momentos de dificultad, vivimos momentos de aflicción. Ese álbum oculto, ese álbum que no se muestra, ese álbum que no se publica en las redes sociales. Una colección de fotos que tenemos guardado en lo profundo de nuestro corazón y que muy pocos conocen. Es un álbum doloroso, es el álbum de aquel que pasó por un divorcio, de aquella mujer que pasó por un abandono. Es el álbum de lo que ya no existe, de lo que ya no hay. Es el álbum del padre ausente, del hijo rebelde, de la indiferencia, de la soledad en la mesa familiar. Y a veces algunos de ustedes pueden estar viviendo en ese álbum, no en el bonito, sino en el roto. Se sienten solos, se sienten avergonzados. Y cuando como iglesia proponemos actividades como la de este mes, del mes de la familia, tal vez usted ha sentido ese pequeño dolor de ¿y dónde está mi familia?
Podemos llegar a sentir dolor porque tenemos una familia disfuncional. Hace 2 semanas estuve compartiendo unas conferencias en la primera iglesia bautista de Reynosa y pues el cronograma era así: el primer día hablé de la mujer como esposa, el segundo día hablé del varón como esposo y el tercer día iba a hablar de los hijos y los padres. Pero platicando con mi esposa y platicando con el pastor de allá de la iglesia, le decía, es que hay más en las familias que a veces los dejamos a un lado. Y precisamente la Biblia no ignora esas familias. La Biblia no idealiza la familia. La palabra de Dios es consciente de que no todas las familias son ideales. Desde el primer capítulo de Génesis, desde el capítulo 4 de Génesis, encontramos una familia rota. Caín mató a su hermano Abel. ¿Cuántas de ustedes, madres, se preocupan porque sus hijos no se hablan? Mire, acá no es nada más que Caín no le quería hablar a Abel, lo mató. Jacob engañó a su hermano Esaú. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. David sufrió la rebelión de su propio hijo Absalón. Le quería quitar el reino. Así que la Escritura nos confronta de una manera honesta. Las familias se rompen. Las familias sufren. Y hoy quiero hablarles de eso. Esperanza para familias fragmentadas. No les voy a dar recetas mágicas para tener una familia perfecta, porque no las hay. Tampoco voy a decir, si oran más, todo se arreglará, porque no sé si sus relaciones familiares realmente se van a restaurar. No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que dice el salmista. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. David conocía el abandono. Hace un rato en el culto el hermano Juan Daniel lo mencionó. David había sido perseguido, pero yo voy a cambiar eso porque sí era el rey Saúl, pero ¿sabe qué? Era el suegro de David. ¿Sí? Su propio suegro lo quería matar. Había sido traicionado por su hijo Absalón. Entre sus propios hijos tuvo un hijo que violó a su hermana. David sabía lo que era una familia disfuncional, una familia quebrantada. Sin embargo, David dice, aunque me deje mi familia, Dios me recoge. Y esa es nuestra esperanza hoy. No una familia perfecta, sino un padre perfecto. Lo primero que quiero que veamos es que el abandono es real. La Biblia no lo esconde. David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. No dice si acaso, no dice por si pasa, dice aunque. Es algo que va a suceder. Está reconociendo David que el abandono familiar es una posibilidad real.
no es algo que solo le pasa a los demás. Es algo que puede pasar hasta en las mejores familias. En el mundo antiguo, el abandono por parte de los padres era una catástrofe total. Eran los padres los que proveían todo. Y aún eran los padres los que proveían herencia, protección, identidad, pertenencia. Quedar huérfano era una de las peores tragedias que podía sufrir una persona. Pero David no está hablando solo de la orfandad literal. Está hablando de cualquier forma de abandono, rechazo, traición, ausencia, indiferencia, frialdad emocional. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice David. Quiero mencionar diferentes tipos de abandonos que se pueden dar hoy en nuestro contexto. Hay personas que tal vez están sufriendo un abandono físico. Tal vez algunos sufrieron la pérdida de su padre o de su madre a temprana edad. O a lo mejor no murieron, pero se fueron de casa. No tuvieron esa figura paternal o esa figura maternal. Tal vez tu vida ha sido de una ausencia de tus padres físicamente. También está el abandono emocional. Padres que sí estaban físicamente en casa, pero no estaban presentes realmente. Estaban absortos en el trabajo o en el alcohol o en sus propios problemas. Tal vez tú sufriste el abandono de un padre que nunca te dijo, te quiero. Nunca te dijo, te amo. Que solo te decía, no sirves para nada. También está el abandono por rechazo. Aquí hay entre nosotros algunos que sufrieron de sus padres el rechazo por haber creído en Cristo. Si tú vas a andar de cristiano, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. O tal vez por otros motivos, alguna decisión de vida. Si te casas con él, ya no eres mi hija. Olvídate de mí, cosas por el estilo. Pero también está el abandono por el dolor mutuo. Esas relaciones rotas por pecado de ambas partes. Un divorcio donde los dos tienen la culpa, aclaro, donde los dos tienen la culpa. Hijos que se fueron y no volvieron. Palabras que se dijeron y que ya no se pueden recoger. Si tú que me estás escuchando estás sufriendo algún tipo de este abandono, déjame decirte algo, no estás solo, no estás sola. La palabra de Dios no te juzga. La palabra de Dios no te señala por venir de un hogar roto, por venir de una familia disfuncional. Al contrario, Dios tiene una palabra específica para ti. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El mismo salmista en el Salmo 68, versículos 5 y 6, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados.
Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios no se sorprende por el abandono. De hecho, uno de los títulos de Dios es Padre de huérfanos. No es algo que le tocó por casualidad, es su identidad. Él es el Padre del que no tiene padre. Él es el defensor del que no tiene quien le defienda. Ese es nuestro Dios, el que nos recogerá cuando estamos desamparados. Ahora, lo segundo que quiero que veamos es la respuesta de Dios. Dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y la palabra aquí recoger, el verbo recoger, viene del hebreo asaf, que significa reunir, significa recibir bajo cuidado. ¿Se acuerda de las expresiones de los zoomorfismos, donde a Dios se le ve como un ave cobijando con sus alas? ¿Sí? Este es el verbo recoger. Es la misma expresión que podemos encontrar cuando un pastor va por la oveja descarriada y la recoge y la pone sobre sus hombros. Es la misma expresión cuando un ave recoge a sus polluelos debajo de sus alas. No, Dios no te adopta de manera fría. No es una adopción solamente legal, forzosa. Es un abrazo tierno y protector. Y aquí hay algo muy interesante. Dios no dice que va a enviarte otro padre terrenal. Dios no te promete, si tú perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, Dios no te promete que te va a mandar un padrastro perfecto o una familia adoptiva ideal. Él dice que Él será tu padre, el Padre perfecto. Es Dios mismo quien recoge al que está desamparado. La solución divina, entonces, no es un reemplazo humano, es su presencia personal. El profeta Isaías, en el capítulo 54, versículo 10, dice: los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Imagínese esta escena. Si hay algo más firme en la tierra, son los montes, las montañas. Son firmes, estables. Pero Dios dice: incluso si los montes se mueven, mi misericordia para contigo no se mueve. La misericordia de Dios es eterna. Dios no es un padre sustituto de segunda categoría. Es el Padre original. Y aquí muchas veces tenemos problemas con esto, porque cuando alguien viene a los pies de Cristo y le decimos: ahora Dios es tu Padre, si tú has sufrido el abandono de tu padre o has vivido con un padre que no te supo amar, esa imagen de Dios como Padre como que no tiene mucho sentido. Pero aquí está la realidad. Dios es el verdadero Padre. Toda la paternidad humana es un reflejo, un eco, una sombra de la paternidad de Dios. Y los padres humanos fallamos, pero Dios no falla. Ahora déjeme decirle algo. Esto no significa
que el dolor del abandono desaparezca mágicamente. Ahí está el dolor. Va a haber cicatrices, pero Dios va a transformar esas cicatrices. ¿Y cómo recoge Dios al abandonado? Primero, le da una nueva identidad. Ya no eres el hijo de los divorciados. Ya no eres el que su padre no quiso. Ya no eres el que su madre abandonó. Ahora eres hijo de Dios. El apóstol Juan recoge esta expresión: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa identidad, nada ni nadie te la puede quitar. Absolutamente. Segundo, le da una nueva familia. Mis amados hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia es una familia. El Señor Jesús en Marcos 10, 29 y 30 dice: no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La iglesia es familia 100 veces más. No es perfecta, pero es real. Somos una familia en Cristo. Y tercero, le da un propósito eterno. Pablo dice en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. No es que Dios haya provocado el dolor en tu vida. Es que Dios te va a consolar para que tú seas de consuelo a alguien que está pasando por algo similar. Y esa es una realidad en nuestras vidas. Y ahora viene el propósito. Dios obra para bien. Y quiero insistir en esto. Dios no permitió que tus padres te abandonaran para enseñarte algo. No voy a decir eso, porque eso es cruel. Eso no es bíblico. Eso sería decir que Dios es el autor del pecado, y no es así. Dios no es el autor del abandono. El abandono, la familia rota, es producto del pecado del ser humano. Así que no voy a decir que Dios hizo que tu familia se rompiera. No voy a decir eso. Pero lo que sí dice la Biblia en Romanos 8:28 es que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No dice las cosas buenas. Dice todas las cosas. Incluso las malas. Incluso el abandono. Incluso el divorcio. Incluso la traición. Incluso la orfandad. Ahora, no dice que esas cosas son buenas. Dios toma lo que los humanos hicieron mal y lo usa para un bien que nosotros no podemos ver todavía. Y luego Pablo añade, aquí en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros en sacrificio, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si Dios te dio a Jesús, el máximo regalo que podríamos haber recibido, ya te lo dio, ¿cómo no te va a dar también el consuelo, la identidad, la familia, el propósito que necesitas? Y aquí viene lo más profundo. Jesús mismo experimentó el abandono familiar. Sus hermanos no creían en él. Cuando comenzó su ministerio, sus propios familiares pensaban que estaba loco. Aún en la cruz, Jesús experimentó el peor abandono de todos, el Padre. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vivió la experiencia del abandono absoluto para que nosotros nunca seamos definitivamente abandonados. Por eso puedo decir con certeza, hermano o hermana, Dios nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca te desamparará. Aunque tu padre terrenal se haya ido, aunque tu madre no te hable, aunque tu hijo sea rebelde, aunque tu esposo o tu esposa haya roto el pacto matrimonial, Dios no te va a dejar. Y no sé si las relaciones familiares se van a restaurar en esta vida. No te lo puedo prometer porque la palabra no lo garantiza. Pero lo que sí sé es que aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te recogerá. Aunque ya no haya solución para esa ruptura familiar, Dios está contigo. Aunque el hogar terrenal siga roto, el hogar celestial es eterno y perfecto. Apocalipsis nos dice que un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ese día las relaciones rotas serán restauradas. Ese día la mesa familiar será completada. Mientras llega ese día, Dios te recoge, Dios te abraza, Dios está contigo. Voy a concluir con 3 frases. Una para los que sufren, otra para los que tenemos hogar y otra para toda la iglesia. Para los que sufren abandono, no se escondan, no carguen la culpa que no les pertenece. El abandono no es su culpa. Usted no merece ser abandonado. No se sienta mal porque alguien rompió el pacto con usted. Te invito a que recibas la sanidad que la palabra de Dios te ofrece. Acércate, habla con el pastor, habla con un hermano o hermana de confianza, habla con el Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor te recoge. Para los que tenemos una familia funcional, hermanos, hermanas, no juzguemos. No digas,
Si tu padre no te habla, por algo hiciste. Si te divorciaste, algo hiciste mal. No diga eso, eso no es gracia. La gracia no funciona así. Recordemos la gracia que Dios nos ha dado. Los que tenemos una familia funcional es por la misericordia de Dios. Así que, para los que tenemos una familia funcional, esta semana invita a tu casa a alguien que está solo. Invítalo a comer. Invítalo a tomar un café. Para que tú seas la respuesta a la oración del Salmo 27. Y para toda la iglesia, hace rato lo dije, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club de familias perfectas. La iglesia es un hospital. La iglesia es una casa de huérfanos, un refugio de abandonados. Dejemos de fingir que somos la iglesia del álbum perfecto. Y abramos la puerta y los brazos a los que lloran, a los que sufren. Seamos como iglesia la familia que muchos no tienen. Y quiero concluir con esto. Si alguno de ustedes está sufriendo abuso físico, emocional, sexual, quiero que sepa que Dios no le pide que soporte el abuso. Eso no es bíblico. La iglesia está para proteger, no para encubrir. Si usted está sufriendo abuso, pida ayuda. Hable conmigo. Hable con otro líder de la iglesia. La iglesia está para ayudarle. No para proteger al abusador, sino para ayudar a la víctima. Si tú estás sufriendo, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y te ha dado una familia que es la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre ideal, nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por recordarnos que aunque podamos tener momentos de aflicción, de dolor, de sufrimiento, tú eres quien nos recoge, quien nos abraza. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Señor, si hay alguien en este lugar que ha sufrido abandono, que ha sufrido infidelidad, hazle saber que tú estás ahí, que tú le abrazas, que tú le amas. Hazle sentir que tú no le juzgas. Y ayúdanos como iglesia a ser la expresión física de ese amor tuyo para esta persona. Y Señor, si hay alguien que actualmente está sufriendo algún tipo de abuso, dale la valentía, la resolución para levantar la voz y pedir ayuda. Y
Y ayúdanos como iglesia a poder ser esa mano amiga que muestra amor fraternal. Señor, si hay alguien aquí que ha sufrido abandono, ayúdale a sanar esas heridas. Ayúdale a entender que tú eres su Padre perfecto y que tú no abandonas, que tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Dios, a vivir cada día haciendo tu voluntad para tu gloria. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y como familia podemos servir al Señor. Vamos a